Che. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estamos? Rafael dos Anjos. Hoy toca hablar de Rafael dos Anjos y Conor McGregor, de ese posible enfrentamiento. Está complicado que lo vayan a tener, pero quién sabe. A lo mejor sí que lo vemos próximamente o a lo largo de este 2021, ese Conor McGregor frente a Rafael dos Anjos. Y bueno, ¿por qué toco este tema? Toco este tema porque recientemente Rafael dos Anjos ha concedido unas declaraciones, ha concedido una entrevista en la cual mencionaba, en la cual reclamaba a Conor McGregor, y es que la verdad tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo que Rafael dos Anjos y Conor McGregor peleasen próximamente. Esta noticia la traigo como siempre de la mano de los compañeros de MMA.1 y dice así: Rafael dos Anjos cree que es un mal emparejamiento para Conor McGregor. Si tomamos en cuenta el ranking de las 155 libras de la UFC, una pelea entre Conor McGregor y Rafael dos Anjos jamás habría tenido más sentido. Aquí tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a finales del anterior año, del pasado año, el 2020, Rafael dos Anjos disputó una pelea contra Paul Felder y debido a su victoria frente a Paul Felder se aupó hasta el séptimo puesto en la clasificación, en el top 15 de la división de los pesos ligeros. Y tras el UFC 257, tras la derrota de Conor frente a Dustin Poirier, pues el irlandés bajó de ese cuarto puesto en el que estaba rankeado hasta el sexto, es decir, salió fuera del top 5, y creo que tendría bastante sentido porque sería rankeado número 6 contra el rankeado número 7. McGregor descendió hasta la sexta casilla de la clasificación luego de experimentar la primera derrota de su carrera por TKO a manos de Dustin Poirier en la pelea de cabecera de UFC 257. Dos Anjos, por su parte, se fijó en la séptima posición, venciendo por decisión unánime a Paul Felder en la pelea estelar a 5 asaltos del UFC Fight Night Vegas 14, en el que fue su regreso a la división. Hay que decir que hasta ese momento Rafael dos Anjos estuvo peleando en los welters, en los pesos welter, en la categoría de las 170 libras. Se marchó de las 155 después de ser campeón en las 155 libras. Creo que hizo un par de peleas más en esta división y acto seguido se fue a los welter a ver si corría mejor suerte. Y tuvo muy buenas peleas frente a luchadores como Kamaru Usman, como Colby Covington. Se llevó, también creo que Leon Edwards también peleó contra él. Se llevó 3 derrotas, pero fueron 3 peleas bastante buenas en las cuales Rafael dos Anjos, a pesar de llevarse la derrota, a pesar de no haberse llevado la victoria, pues demostró buen nivel. Y bueno, es posible que, viendo que ya le quedan pocos años o pocos momentos a buen nivel, a alto nivel, haya decidido regresar a la categoría de los pesos ligeros para ver, quién sabe, a ver si logra coronarse nuevamente, logra coronarse por segunda vez como campeón de esta división. Y bueno, su primera pelea fue esta, contra Paul Felder en esta categoría, en los ligeros, en las 155 libras, y se le dio bien, se llevó esa victoria ahí. Por ende se introdujo dentro de ese maravilloso top 10, de ese prestigioso top 10 de la división. Hablando con MMA Junkie, el ex campeón de la categoría, quien tuvo una pelea pactada con McGregor en el UFC 196, que nunca terminaría por darse, cree que no es un buen emparejamiento para el irlandés, considerando lo completo que es su arsenal. Definitivamente soy un mal emparejamiento para Conor, especialmente por mi estilo, por mis patadas, por mi postura zurda y mi habilidad en el grappling y en la lucha. Creo que los resultados de nuestras últimas peleas harán que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. La verdad es que, bueno, voy a finalizar esta noticia, que ya solo queda un párrafo. Pese a que McGregor fue finalizado por Poirier en el segundo asalto, está convencido de que tiene posibilidades de concretar una trilogía en la que esté en juego el título de la división, por lo que una potencial pelea con Rafael dos Anjos, que en la superficie luce ganable para el irlandés, solo dependerá de los planes que la UFC tiene entre manos. Pero bueno, volvamos al anterior párrafo, que esto me interesa. Aquí comentan los compañeros de MMA Junkie que es cierto, en el UFC 196 iban a pelear dos Anjos y McGregor. Entonces creo que la primera razón por la cual esta pelea tendría bastante sentido, la del irlandés contra el brasileño,
Sería por este motivo. Allá por el 2015 íbamos a tener esta pelea. En ese momento, en ese preciso momento, iba a ser Conor McGregor campeón de los pesos pluma frente a Rafael dos Anjos campeón de los pesos ligeros. En aquel intento de Conor por convertirse en el primer campeón, en el primer doble campeón de forma simultánea de la UFC. Finalmente no se concretó esta pelea, creo que fue por una lesión que sufrió Rafael dos Anjos a falta de 7-10 días para la pelea, y fue a raíz de esto, a raíz de esta situación, de esta lesión de Rafael dos Anjos, el motivo por el cual se inició toda esa rivalidad entre Conor McGregor y Nate Diaz. ¿Por qué? Porque Conor estaba preparado para pelear. Entonces, creo que fue Nate Diaz que escribió por Twitter, yo si queréis puedo, escribió a la UFC, yo si queréis puedo reemplazar a Rafael dos Anjos y patear el trasero, o algo así dijo, patear el trasero al irlandés y demás. Conor aceptó el reto, y a raíz de la lesión de Rafael dos Anjos, pues ha tenido lugar, hemos podido disfrutar de esta rivalidad entre Nate Diaz y Conor McGregor, que es muy probable que en este año, en el presente año, en el 2021, veamos por fin esa tercera pelea, esa trilogía para lograr ese desempate, porque hay que recordar que a día de hoy van 1-1, una victoria para Conor y otra para Nate Diaz. Entonces, Nate Diaz pues le debería de estar bastante agradecido a Rafael dos Anjos, porque gracias a él, gracias a su lesión, pues Nate Diaz ahora tiene toda la fama que tiene, y también es todo lo millonario que a día de hoy es, o al menos todas las últimas ganancias, los últimos pagos que ha obtenido Nate Diaz por parte de la UFC, pues en gran parte se deben a Conor McGregor y de forma indirecta, gracias a Rafael dos Anjos por no haber podido disputar esa pelea contra Conor McGregor en el UFC 196. Entonces, por un lado creo que tiene bastante sentido esta pelea, porque están muy próximos en el ranking de la división, sexto contra séptimo. En segundo lugar, porque creo que todos los aficionados por aquel entonces ya queríamos ver esta pelea. Sí que es cierto que han pasado 6 años, han cambiado las cosas, han cambiado ciertas situaciones, ciertos puntos, pero aún así, a mí al menos me apetecería ver esta pelea. Sé que en principio sería algo más descafeinada de lo que habría sido por aquel entonces, más que nada porque a día de hoy ninguno de los dos es campeón de ninguna división, y por aquel entonces sí que eran campeones. Por aquel entonces era un enfrentamiento entre campeón del peso pluma frente al campeón del peso ligero. Pero bueno, esto sobre el papel yo creo que a día de hoy sería más descafeinada, va a ser más descafeinada esta pelea de lo que podría haber sido en el 2015, pero eso es sobre el papel. A lo mejor después tenemos esta pelea y bueno, resulta ser galardonada a final de año con el trofeo, con el título de mejor pelea del año, quién sabe. Entonces, por ese lado creo que sería bastante interesante esta pelea, y tiene bastante sentido. Y luego también porque creo que si la idea de Conor es lograr de nuevo volver a recuperar ese cinturón que en su momento, en el 2018, le arrebató Khabib, creo que lo lógico es que pelee contra peleadores del peso ligero. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque también se ha hablado de esa tercera pelea contra Nate Diaz. Y teniendo en cuenta que la primera pelea y la segunda, tanto la primera como la segunda, se disputaron en los pesos welter, a mí me da la sensación de que esa tercera pelea con Nate Diaz se disputaría también en los pesos welter, y creo que eso no le vendría bien a Conor, y la UFC no debería permitírselo. Es decir, si tú, Conor, quieres volver a pelear por el cinturón de la división de los pesos ligeros, después de esta pelea con Dustin Poirier, tienes que volver a pelear en los pesos ligeros. Pelea con el luchador que quieras, Tony Ferguson, Michael Chandler, Rafael dos Anjos, el que quieras, pero que sea dentro de esta categoría, porque hay que recordar que quitando las peleas, no quitando las peleas, sino que si sumamos todas las peleas que tiene Conor McGregor en estos últimos 5 años en el peso ligero, solo ha disputado 3 peleas en 5 años en la categoría de las 155 libras, Eddie Álvarez, Khabib y Dustin Poirier. Entonces, si pretende volver a recuperar, lograr de nuevo el cinturón de la categoría, pues debe de acumular unas cuantas victorias y sobre todo unas cuantas peleas en los pesos ligeros, que deberían de ser estas peleas solventadas por victoria en favor de Conor McGregor, si aspira a ese objetivo.
Entonces creo que tendría bastante sentido esta pelea. Y luego aparte porque yo creo que si Conor McGregor viene bien preparado, está muy enfocado y trabaja muy duro en estos meses que vienen a continuación, siempre y cuando le den el alta médica, reciba la alta médica, creo que la pelea contra Rafael dos Anjos en principio no debería suponer grandes complicaciones para el irlandés. Yo creo que si tenemos a un irlandés igual de enfocado e igual de preparado como estaba por el 2014-2015, creo que esta pelea en principio no debería de suponer grandes obstáculos para el irlandés. Y creo que es lo que necesita ahora Conor McGregor. Creo que lo que necesita es acumular victorias y acumular victorias aquí, en este peso, en las 155 libras, y a ser posible contra peleadores que tengan cierto estatus, es decir, peleadores del top 10, y creo que esas condiciones las cumple, esos requisitos los cumple a la perfección, a las mil maravillas las cumple el brasileño Rafael dos Anjos. Luego también aquí hay otro punto que comentaban... Comentaba Rafael dos Anjos, que está convencido de que existan posibilidades de que se concrete una trilogía entre Dustin Poirier y Conor McGregor, en la cual quepa la posibilidad de que esta potencial pelea sea por el título de la división. Entonces, cabe la posibilidad de que esto sea así, porque últimamente pues Dana White y la UFC pues hacen lo que quieren, no atienden a los rankings o no atienden a lo que sería la lógica o lo que nos diría la lógica. Es decir, la lógica nos diría que después de esta pelea que ha disputado Dustin Poirier contra Conor McGregor en el UFC 257, la lógica nos diría que si vuelven a hacer otra pelea, si inmediatamente vuelven a hacer esa tercera pelea, ese tercer enfrentamiento entre ellos dos, no debería de ser por el título. Sí que debería disputar la pelea por el título Dustin Poirier, porque a día de hoy es el número 1 del ranking, pero Conor, ¿cómo va a disputar pelea por el título? Se acaba de perder ya a mayores, le acaban de sacar del top 5 de la división. Entonces no tendría sentido, pero hay que recordar que Dana White ahora parece ser que lo que más le interesa es hacer peleas muy llamativas, muy espectaculares para atraer al mayor número de aficionados posible. Y quién sabe, a lo mejor la mejor pelea o la pelea más idónea para lograr ese objetivo es el tercer enfrentamiento entre Dustin y Conor. Y si a mayores le añades el acicate de que va a ser pelea por el título, pues es posible que atraiga a un mayor número de aficionados. Entonces, por ese lado, yo sí que le veo posibilidades de que esto pueda ocurrir, a pesar de que Conor haya perdido en su último enfrentamiento, a pesar de que a día de hoy esté fuera del top 5. Yo no descarto que dentro de 3, 4, 5 meses tengamos a Conor y Dustin peleando por el cinturón. Me parecería tremendamente injusto, pero es posible que se dé. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que, obviamente, Rafael dos Anjos va a querer pelear contra McGregor, porque ya lo hemos visto. Lo hemos visto que todos los peleadores que se enfrentan contra McGregor pues prácticamente se hacen millonarios. Y Conor, obviamente, si le dan a elegir entre Dustin Poirier y Rafael dos Anjos, se va a quedar con Dustin Poirier. No por nada en especial, sino no porque crea que va a tener más opciones de llevarse la victoria frente a Dustin que frente a Rafael dos Anjos, porque yo creo que sería al revés. Yo creo que si Conor mira únicamente por el lado de las posibilidades de victoria, elegiría antes a Rafael dos Anjos que a Dustin Poirier, porque contra Dustin Poirier, cuidado, se puede llevar una segunda derrota. Se puede llevar la segunda derrota consecutiva. Y frente a Rafael dos Anjos, pues eso es más complicado que suceda. Es más complicado que Rafael dos Anjos, que el brasileño, se lleve la victoria frente a Conor. Pero claro, hay que tener en cuenta que el objetivo de Conor es recuperar el cinturón. Y a día de hoy, Dustin Poirier es el número 1, el contendiente número 1 de la división. Entonces, consecuentemente, si tú eres Conor McGregor y vences a Dustin Poirier, te vas a poner en el número 1, vas a superar a Dustin Poirier en el ranking. Y si Dustin Poirier a día de hoy es el 1, si tú eres Conor y vences a Dustin Poirier, te vas a poner en el puesto número 1 de la división. Y eso es lo que quiere Conor. Eso es lo que quiere, recuperar cuanto antes, lo más rápido posible el cinturón. Así que si le dan a elegir entre Dustin y Rafael dos Anjos, se va a quedar con Dustin Poirier, ya que en caso de ganarle, pues se va a poner su siguiente pelea. La pelea que tenga a continuación va a ser por el título, sí o sí. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, esta noticia. La verdad es que me
me ha parecido interesante, sobre todo por el lado de que a día de hoy, teniendo en cuenta la posición en el ranking tanto de Rafael dos Anjos como de Conor McGregor, cabe la posibilidad de que veamos esa pelea que allá por el 2015 no pudimos ver debido a una lesión del brasileño y a mí os repito, ya os comento que me encantaría volver a ver, bueno, volver a ver no, porque no la hemos visto, me encantaría ver esa pelea, así que ojalá se dé y repito, creo que también le vendría muy bien a Conor, porque si ese es el objetivo de Conor, recuperar el cinturón, creo que debe de acumular peleas en esta categoría, debe de acumular victorias y creo que un potencial rival, sobre todo teniendo en cuenta después de la derrota que ha sufrido, creo que un rival más o menos asequible o a su medida, creo que sería el brasileño Rafael dos Anjos y creo que sería lo más inteligente por su parte. Así que nada, hasta aquí dejo el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, ¿vale? Un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien. Chao.